La muñeca que te cose los ojos. Hay objetos que guardan ecos, fragmentos de emociones, de momentos de dolor. Son imanes silenciosos para historias que se niegan a ser olvidadas. Y la muñeca que llegó al taller de Leo no era un eco, era un grito congelado en el tiempo. Leo era un restaurador de antigüedades, un hombre que encontraba consuelo en reparar lo que otros habían roto o abandonado. Vivía una vida solitaria, marcada por un silencio que él mismo había construido alrededor de su corazón. Un día, un cliente le trajo una caja recuperada del sótano de la mansión Blackwood, un lugar sobre el que pesaban décadas de rumores y tragedias. Dentro, sobre un lecho de paja enmohecida, estaba ella. No era una muñeca de fábrica. Su cabeza, de un material que parecía porcelana agrietada, tenía dos cuencas negras y vacías, en lugar de ojos. Su sonrisa era una burda línea de costura negra, tirante, como si contuviera una carcajada perpetua y muda. Su cuerpo de tela estaba remendado con el mismo hilo grueso, y se sentaba erguida en una pequeña mecedora de madera carcomida, como una reina en su trono decrépito. Leo, a pesar de la inquietud que le provocaba, se sintió extrañamente atraído. Vio en ella un desafío, una pieza única de artesanía popular macabra. La colocó en una estantería de su taller, entre autómatas desmembrados y relojes que ya no marcaban las horas. Fue su primer error. La primera noche, el silencio del taller se sintió diferente, más pesado, más expectante. A eso de las 3 de la madrugada, un leve crujido lo despertó. Pensó que era la madera de la vieja casa asentándose, pero el sonido se repitió, rítmico, metódico, el chirrido inconfundible de una mecedora. Con el corazón martillándole en el pecho, bajó las escaleras. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando la estantería. La muñeca seguía allí, inmóvil, pero la pequeña mecedora a sus pies se balanceaba suavemente, sola. Los días siguientes fueron un lento descenso a la paranoia. Objetos pequeños cambiaban de lugar. Herramientas que juraría haber dejado a la derecha aparecían a la izquierda. Y luego vinieron los susurros, tan bajos que al principio los confundió con el viento. Palabras rotas, frases sin sentido, que parecían colarse por las grietas de la realidad. Pero lo peor eran los sueños, o más bien las pesadillas. En ellas, Leo no huía de monstruos ni caía al vacío. Revivía una y otra vez el peor día de su vida, el accidente, el chirrido de los neumáticos, el olor a metal quemado y el rostro de la persona que perdió mirándolo por última vez. Cada noche, la visión era más clara, más insoportablemente detallada. Era como si alguien estuviera forzando sus párpados abiertos, obligándolo a mirar. Una noche, despertó gritando, con el rostro empapado en sudor. Se miró en el espejo y el terror lo paralizó. En el borde de su párpado derecho había una diminuta marca roja, como el pinchazo de una aguja increíblemente fina. Corrió al taller. La muñeca estaba en su sitio, pero algo había cambiado. Un finísimo hilo de un vibrante color rojo, casi invisible, flotaba desde una de sus cuencas vacías, extendiéndose apenas 1 centímetro en el aire antes de desvanecerse. Fue entonces cuando Leo decidió investigar. La mansión Blackwood. Volvió al cliente, un viejo chatarrero, y le sonsacó la historia. La mansión había pertenecido a los Vanderhelm, una familia recluida que perdió a su única hija, Elara, en extrañas circunstancias a principios del siglo XX. La niña se había vuelto retraída y silenciosa tras una enfermedad. Sus padres, desesperados, la encerraron, diciendo que hablaba con sombras. En su diario, la madre escribió algo escalofriante. Elara no estaba enferma. Decía que una amiga la visitaba por las noches. Una doctora silenciosa que prometía reparar todo lo que estaba roto. La niña comenzó a coleccionar insectos muertos, pájaros, cualquier cosa sin vida, e intentaba coserlos para que volvieran a moverse. Su última entrada en el diario, escrita con una caligrafía temblorosa, decía: la silenciosa
Dice que mis ojos están rotos, porque lloran mucho. Me ha prometido unos nuevos, que solo ven la verdad. Me dará su aguja esta noche. Leo sintió un frío glacial recorrerle la espalda. La muñeca no era un juguete, era un ancla, un conducto para una entidad que se alimentaba del dolor. La silenciosa, como la había llamado la niña. Una depredadora que cazaba a las almas rotas y en un acto de crueldad perversa las reparaba cosiendo sus ojos, atrapándolas en un bucle eterno de su peor recuerdo. La marca en su párpado no era una advertencia, era el inicio del procedimiento. Esa noche no esperó a dormirse, se atrincheró en el taller con la intención de destruir la muñeca, pero el taller ya no era su refugio. Las sombras se alargaban y retorcían, conspirando en las esquinas. La temperatura se desplomó y desde la oscuridad más profunda la sintió. Una presencia alta, delgada, vacía. La silenciosa había venido a terminar su trabajo. Leo no podía verla directamente, pero sentía su atención fija en él, un peso opresivo que le robaba el aire. De repente, la visión del accidente volvió, más intensa que nunca, pero esta vez era diferente. Podía sentir unos dedos fríos y afilados como agujas presionando sus párpados, forzándolos a abrirse hasta el límite del dolor, obligándolo a no perderse ni un solo detalle del horror. Luchó, no contra la visión, sino contra la fuerza invisible que lo mantenía prisionero en su propia mente. «Estás roto», susurró una voz en su cabeza, una voz que era el sonido del silencio mismo. «Te repararé». Un finísimo hilo rojo carmesí se materializó en el aire, flotando lentamente hacia su ojo derecho. Era real. El terror puro le dio la fuerza que necesitaba. Con un grito animal, se arrancó de la parálisis mental, agarró un pesado martillo de la mesa de trabajo y se lanzó hacia la estantería. La muñeca pareció mirarlo. Por un instante juró ver un punto de luz roja brillar en la oscuridad de sus cuencas. El aire se llenó de un chillido agudo y discordante, el sonido de 1000 agujas arañando cristal. Leo no dudó. Levantó el martillo y lo dejó caer con toda su fuerza sobre la cabeza de porcelana. El impacto fue ensordecedor. La cabeza estalló en un centenar de fragmentos afilados. El chillido se intensificó hasta volverse insoportable y luego se cortó de golpe, sumiendo el taller en un silencio absoluto y bendito. La presencia se había ido. El hilo rojo se desvaneció. El aire volvió a ser respirable. Leo se quedó allí, temblando, rodeado por los restos de la muñeca maldita. Recogió cada fragmento y los quemó en un barril de metal en su patio trasero hasta que solo quedaron cenizas. Pasaron las semanas. El silencio en la vida de Leo volvió a ser pacífico. Las pesadillas cesaron. El trabajo recuperó su calma terapéutica. Pensó que había terminado. Pensó que había ganado. Una mañana, mientras se afeitaba, notó algo. Se acercó al espejo, casi tocando el cristal con la nariz. Allí, en la comisura de su ojo izquierdo, justo donde las pestañas comenzaban, había un punto casi imperceptible. Una diminuta, perfecta y pulcra puntada, hecha con un hilo de un familiar y vibrante color rojo. La silenciosa no había sido derrotada, solo había dejado su marca, una promesa silenciosa de que siempre estaría observando, esperando a que volviera a romperse. Si esta historia te ha mantenido al borde del asiento, no olvides dejar un like y suscribirte para no perderte ninguna pesadilla. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Leo está a salvo o la reparación solo ha sido pospuesta? Hasta la próxima.